Si haces zoom en la frontera entre Suiza y Austria, encuentras un diminuto país soberano europeo de solo 160 kilómetros cuadrados. Liechtenstein es uno de los 3 principados del mundo aún vigentes. Pero lo que más llama la atención es cómo este pequeño estado alemán pudo mantener su independencia a pesar de encontrarse en pleno corazón de Europa, una zona sumamente conflictiva. ¿Te interesa saber por qué? Entonces quédate hasta el final del video. Primero, nociones básicas de historia. Liechtenstein, tal y como lo conocemos hoy en día, nace en 1719 con la unión entre el condado de Vaduz y el señorío de Schellenberg dentro del Sacro Imperio Romano Germánico. Recordemos que este era una agrupación política de diversos estados, en su mayoría alemanes, en ese entonces bajo la hegemonía de los Habsburgo, es decir, de Austria. Esta unión fue aprobada por el entonces Sacro Emperador Carlos VI, quien le cedió los títulos reales a la Casa de Liechtenstein, una poderosa familia nobiliaria del Sacro Imperio que hasta antes de comprar ambos territorios no tenía pleno dominio de ningún territorio imperial, por lo que no podían ser parte de la dieta imperial. En fin, ahora veamos cómo este país sobrevivió a tantos eventos acaecidos poco después de su creación. Como sabrás, el Sacro Imperio fue disuelto en 1806 luego de la batalla de Austerlitz para evitar que Napoleón ostente el título de Sacro Emperador. En este combate participó el entonces príncipe de Liechtenstein, Juan I José, quien además sería el encargado de negociar la paz establecida en el Tratado de Presburgo. Tras este acuerdo, se estableció la Confederación del Rin como un estado satélite del primer imperio francés. La habilidad diplomática de Juan José evitó que su principado sea anexado al reino de Baviera, a la par que mantuvo la simpatía de la Casa de Habsburgo, continuando con el estatus de un principado más de la nueva confederación. Tras la derrota napoleónica y el Congreso de Viena de 1815, la Confederación del Rin fue sucedida por la Confederación Germánica, una asociación de 39 estados soberanos alemanes liderada por los Habsburgo, quienes permitieron a los Liechtenstein permanecer como uno de los estados miembros. De esta manera, se consolida la independencia del país al no existir más un emperador a quien rendirle vasallaje. El siguiente evento en el que Liechtenstein desafía a la historia fue la unificación alemana. Como sabrás, este proceso entra en su apogeo durante la Guerra Austro-Prusiana, en la que ambas potencias se disputan ser el eje de la unificación alemana. El entonces príncipe Juan II mantenía su fidelidad a Austria, aunque a la vez buscó no meterse en problemas con Prusia. De esta manera, Liechtenstein envió un pequeño contingente a Tirol, en donde se dio la orden de no atacar a ningún soldado alemán, sino solo a enemigos italianos, en vista de que las tropas de Garibaldi apoyaron a Prusia en este conflicto. Al final, ni siquiera se llegaron a topar con soldados italianos, por lo que el pelotón liechtensteiniano retornó ileso. Tras la victoria de Prusia, la Confederación Germánica es disuelta en favor de la Confederación Alemana del Norte. Acto seguido, el Principado sureño de Liechtenstein declara su neutralidad. La unificación alemana se concreta unos años después, dando inicio al Imperio Alemán o Segundo Reich, liderado por Prusia, quien respetó la independencia y neutralidad del pequeño principado, ya que mantuvo sus lazos con el ahora Imperio Austrohúngaro. Trasladándonos a la Primera Guerra Mundial, Liechtenstein mantuvo su neutralidad, aunque por otro lado se alineó económicamente con Austria-Hungría. Como los principales frentes de la guerra ocurrieron lejos del territorio, el Principado pudo mantenerse al margen. Tras la derrota de las potencias centrales, Liechtenstein recibió sanciones económicas por parte de los aliados, que lo obligaron a iniciar una unión aduanera y monetaria con Suiza, quien además asumió su representación diplomática en países lejanos. El Principado se consigue así un nuevo protector que compartía su política neutral. La última gran amenaza de la independencia de Liechtenstein comenzaría en 1938 con el Anschluss, por el que la Alemania nazi anexa a Austria. Como sabrás,
el Führer se encontraba en plena expansión. Sin embargo, al estar ahora protegido por Suiza, Liechtenstein correría su mismo destino. Como sabrás, Suiza consigue mantener su neutralidad nuevamente durante este periodo, lo que puedes ver más a detalle en este video. No obstante, la guerra también fue perjudicial para Liechtenstein al tener que afrontar una crisis de refugiados, lo que presentó dificultades a su entonces frágil economía. Como ves, el pequeño principado ha sobrevivido gracias a sus alianzas estratégicas con sus vecinos y en la actualidad se mantiene como una de las pocas monarquías con gran influencia política en su país. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué otro factor crees que influyó en la asombrosa perpetuidad de la soberanía de Liechtenstein? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon en donde podremos hablar de historia será bienvenida. ¡Hasta la próxima!